Para aprender y seguir mejorando tu español, pocas cosas son más importantes que escucharlo y leerlo con frecuencia. De esa manera obtienes una base de vocabulario y conocimiento del idioma para que puedas tener algo para practicar en tus propias conversaciones. Por eso hoy me acompaña mi esposito, Joel. Hola a todos, gusto en saludarlos. Lo que vamos a hacer es tener una conversación natural relacionada con la comida. ¡Qué rico! Un tema que nos interesa a todos. Comencemos, amigos. You can download a free PDF of the key vocabulary and phrases used in this video, along with their English translations, by following the link in the description box. Happy learning! Bueno, vamos a empezar. Primeramente, ¿prefieres comer en casa o comer fuera? Me gusta comer en casa. ¿Por qué? Hay muchas diferencias a comer afuera. Por ejemplo, cuando comemos en casa, la comida es más natural, hecha en casa, por decirlo así. Pero también lleva el condimento apropiado. A tu gusto, ¿verdad? Al gusto. O sea, al gusto de uno. Y sabemos que se está haciendo con amor y pues sale bien y se disfruta la comida. A mí también me gusta comer en casa por las mismas razones, porque puedes prepararlo a tu gusto, ¿verdad? Exacto. Cada quien tiene un gusto un poco diferente, así que esa es una ventaja. Me gusta también comer fuera, comer en restaurantes, porque por la experiencia, más que nada. Creo que para mí importa más la experiencia y el ambiente que la comida misma. Es divertido. Comer fuera lo considero como entretenimiento, no tanto como, como comida. Aunque claro, la excepción sería en el caso de esas comidas que no sabemos preparar. Exacto. Que nos gustan. Muchas comidas mediterráneas, por ejemplo. ¿Recuerdas cómo se llamaba ese restaurante donde comíamos siempre en Lexington, Kentucky? Mr. Kebab. Mr. Kebab, ajá. Ay, cómo nos encantaba. Ay, quiero que vengan acá a Chiapas. Sí. Pero sí es comida muy rica. Pedíamos el shawarma, se llamaba. Lo daban o con pollo, con pollo deshebrado o res deshebrada, pero siempre lo pedíamos mixto. También había una comida que era como brochetes. Ajá. Que lo clavaban con un palillo largo. Ajá. Y venía como asado. Parece que le ponían carne de borrego o de res, algo así, y era muy rico el sabor. Me está dando hambre. Sí. Esa es la diferencia, pues, de probar platillos diferentes y muy, muy, muy ricos. Exacto. Y pues tú y yo no sabemos hacer esas comidas. Ni el sushi también, claro. Sí, se nos sushi. quema el agua. A mí no. Sí, el sushi también. Nunca he intentado hacer sushi. Se me hace divertido. Me gustaría intentarlo un día, pero nunca lo he intentado. Entonces, en el caso de comidas así que no sabemos preparar, pues vamos y la comemos fuera. Exacto. ¿Quién cocina en casa? Entonces, pues ya dijimos que preferimos comer en casa la mayoría del tiempo, pero ¿quién cocina? Es interesante eso. Me gusta cocinar, pero disfruto más cuando mi esposita hace la comida. Porque Casi la mayoría de las veces tú cocinas, pero porque le pones el sabor, lo haces muy, muy rico las comidas y se disfruta. A veces cuando va a cocinar algo sé que es como sorpresa, porque sé que va a estar rica la comida. de las comidas que hago yo, ¿cuáles son tus favoritas? Bueno, me gusta mucho la barbacoa que hace. Entonces se toma su tiempecito en hacer la barbacoa, pero sale muy rica con arrocito, tortillitas, salsita, verde y guacamole. Sale muy, muy, muy rica la barbacoa. Gracias. ¿Qué más? Pues haces espagueti. Me gusta también cuando haces el pollo con espagueti, la pechuga de pollo. Ah, ¿cómo se llama? Pollo parmesano. Sí, parmesano, muy rica. Meatloaf también. Meatloaf. Meatloaf, sí, me gusta. Disfruto cuando hace la comida.
Ah, gracias. No, no le estoy pagando para que diga eso. Pero me está pellizcando. Ah, ya les dijiste. Tú también cocinas, y te sale rica la comida. Sí. Cocinas, a ver, Huevo hervido, maruchan. huevo estrellado, huevo revuelto, huevo hervido, huevo en torta. Torta. No es cierto, haces muchas cosas. Sí. Ay, a las niñas les encanta, a mí también, tu pollo frito. Ah, Sí, la pechuga de pollo. La pechuga de pollo frita, empanizada y frita. Ay, no, sí, te sale muy rica. te sale muy, muy Y, rica. y hacemos una salsa que es de la casa, que no les podemos decir qué es lo que lleva. Sabes preparar bistec, ¿Viste? verduras. No, sí, tú haces varias cosas también, así que, pues sí, nos gusta cocinar. Es algo, no sé, para mí me relaja, de hecho es algo, no sé, lo veo como una manera de sacar un poco de creatividad y hasta desestresarme un poquito. Entonces sí es algo que me gusta mucho. ¿Y tú, mi amor, te gusta experimentar en la cocina o prefieres seguir recetas? Ah, interesante. Me gusta mucho experimentar. Bueno, hay comidas que hago todo el tiempo, ¿verdad? O sea, obviamente ya no uso receta. Muchas de las comidas que hago ahora con frecuencia empezaron con una receta. O sea, sí, al hacer esa comida la primera vez, sí, buscaba recetas y nunca me ha gustado seguir una sola receta. Cuando voy a hacer algo por primera vez, busco como 3 y saco lo mejor de lo que considero yo lo mejor de cada una, o sigo una receta, pero ahora que ya tengo años cocinando, al seguir esa receta automáticamente puedo cambiar lo que sé de antemano, que voy a querer más ajo, que no voy a querer tanto tomillo, que voy a querer, o sea, así la adapto. Pero las comidas que hago todo el tiempo, pues no uso receta. Al hacer algo por primera vez, sí busco una receta. Me gustan las recetas hasta en video, así como aquí en YouTube. También a veces estoy buscando algo diferente, ¿verdad? Y es ahí donde las recetas realmente ayudan mucho. Exacto. Sí, ¿verdad? Como ese día que hiciste las lentejas, ¿no? Ah, las lentejas. Con arroz al salieron muy curry. ricas. Ajá, eso es algo que nos gusta. En mi caso, las lentejas casi no me llaman mucho la atención, porque a veces de niño, cuando uno está enfermo, le dan mucho caldito, supuestamente. Pero sí hizo una lenteja muy rica con el sabor a mediterráneo que le puso y salió muy buena. Me gustó bastante. Lentejas al curry. Al curry. Ah, no, sí, me gusta mucho ese platillo. Con arroz blanco y ya está. Exacto. Muy bien. ¿Alguna vez has seguido una receta tú? De las que me mandas tú, sí. Es que a veces cuando no puedo ya cocinar, pues cocino yo en casa y ya le mando un mensaje. Le digo, oye, es cómo se cocina tal cosa, no me acuerdo. Entonces ella me manda los condimentos que se van a usar pues en la comida y ya de ahí sigo. Entonces, pero sí me gusta hacer la comida a mi manera y a veces salen ricas, la mayoría de las veces. Muy ricas. Ahora hablando de botanas, ¿no? Botana, merienda, bocadillo, como quieras llamarlo. ¿Prefieres las botanas dulces o saladas? Dependiendo de la ocasión. A veces cuando estamos viendo alguna película o algo que hacemos entre semana, pues sí es bueno a veces comer algo así como salado, ¿verdad? Con algún té o algo, una bebida dulce. Pero también es bueno comer botanas dulces. ¿Y a ti qué te llama la atención? ¿Botanas dulces o saladas? Las dos, dependiendo del momento y del antojo. Exacto. Sí, realmente las dos. A veces quiero algo salado, palomitas, sabritas, sí, a veces algo dulce. Oh, esta es una buena pregunta. ¿Prefieres té o café? Bueno, en las mañanas, o sea, levantándome, me gusta mucho tomar el café y muy cargado que me despierte. Pero sí también durante el día me tomo un té, es bueno. En las noches ya no puedo tomar café porque no duermo.
Aunque aquí en México es muy común tomar café también en la noche con pan. Muchas familias hacen eso. No sé cómo se mantienen, no sé cómo se duermen después, pero están acostumbrados hasta los niños. Hasta los niños toman café. Es muy común aquí. Y muchos dicen pues que tomando ellos café en la noche les sirve como para poder dormir. Y hasta dicen que si no toman café, no duermen. Y en el caso mío y el de Erika es lo contrario. Si tomamos café, no dormimos. ¿Y a ti qué te gusta tomar? El té, me encanta el té. Creo que nací en el país equivocado porque igual allá en Estados Unidos hay como mucha obsesión con el café, igual aquí en México mucha obsesión con el café. Nunca he tomado café diariamente, que diariamente tengo que levantarme a tomar café, que diariamente, nunca. Tomo café de vez en cuando, me gusta con bastante crema y azúcar. Bueno, endulzante. Ella le gusta más la leche. No lo hace por el café. Leche café se llama. Leche café. Sí, es como mitad leche, mitad café. No, más leche que café. No, es como mitad. Bueno, y cuando es crema o leche evaporada, algo más espeso, cuando le echo eso sí es menos. Claro, no es la mitad, serían muchas calorías. Y una de las cosas es de que cuando ella me pide café, pues como no está acostumbrada, a veces deja el café ahí a un lado. Y pues tengo que sacrificarme y me lo tomo. Oye, tú también dejas tu café por ahí. Sí me gusta el café. El café negro no, yo sí le tengo que poner algo. Pero sí me gusta, pero no como para tomarlo diariamente, no se me antoja. Pero el té sí lo tomo todos los días y varias veces al día. Tomo mi tecito, té verde. Té verde siempre, todos los días, pero a veces también té de limón, té de manzanilla, té de hierbabuena, ¿qué más? Compramos uno muy rico últimamente, es de manzanilla, pero mezclado con cúrcuma y ¿qué más? No recuerdo. Pero jengibre, posiblemente. A las chicas les gustaba bastante. Sí, a mis niñas también les gusta el té. Entonces sí, yo soy de té y él es de café. Sí. ¿Te gusta la comida picante o prefieres sabores más suaves? Muy buena pregunta. De hecho, pues nací aquí en México, pero a mi familia les gusta mucho el chile, pero en mi caso casi no soy tan exagerado en ponerle chile a la comida. Sí me gusta, reconozco que hay que darle un toque, un saborcito que tenga para poder disfrutar la comida. Entonces, por ejemplo, si es un caldo de res, hay que ponerle picantes, cebollita, chile, jalapeño picadito, exacto, algo así. Que sea un poco soportable el chile. O sea, sí te gusta, pero no exagerado. No exagerado. Yo igual, a mí siempre me ha gustado el picante. Y yo no soy aquí de México, pero desde niña. Hasta recuerdo una ocasión en que estaba en un restaurante con mi familia y con otro señor también. Y nos dieron una salsa y yo estaba comiendo la salsa con totopo y me dijo, yo tenía como 5 años, recuerdo, y me dijo, cariño, ¿no te pica mucho esa salsa? Y como que me ofendí, no sé por qué, pero como que yo quería comer lo que todos estaban comiendo y cómo se atrevía a preguntarme si me picaba. Pero sí, siempre me ha gustado el picante, igual no exagerado, o sea, no voy a agarrar un chile habanero y morderlo y comerlo así, no. Pero sí le da un sabor rico. Ahora, no tengo que tener chile en cada comida. Exacto. Eso sí, no soy así. Por ejemplo, tú a veces le pones chile con agua salmón, por ejemplo. Creo que tú le pones salsa o algo así, ¿verdad? Pero no? Me gusta ponerle a un ladito para probarlo con... Pero sí, bueno, la mayoría de las veces lo que hago es probar la comida. Pero porque es bueno probar la comida para sentir el sabor. Sí, hay caldos que tienes que sentir el sabor de la comida. Si los que comen chile, sal y limón, entonces no les gusta el caldo. Si no les gusta el chile, sal y limón. Sí. Entonces es bueno probar la comida antes de echarle cualquier cosa. Pero, ¿qué me puedes decir de tus tacos? Es que es una
mala costumbre que tengo, porque desde que aprendí a comer tacos, tiene que llevar la salsa, limón y sal. Aunque estén bien de sal los tacos, es una costumbre que tengo, no puedo evitarla. O sea, le servimos tacos, ya sea en casa o en un restaurante, y les echa sal. O sea, sin probarlos, les tiene que echar sal. Y eso para mí no tiene sentido. Y si la carne viene muy salada, o sea, pero no importa, tiene que ver la sal en su taco. Y solamente con los tacos. Sí, o sea, no hace eso con ninguna otra comida, solamente con los tacos. Muy, muy interesante. Sí, y todo el mundo me dice eso, pero no puedo evitarlo. ¿Cuál es tu comida favorita? Muy buena pregunta. Tengo varias comidas favoritas, pero a mí me gustan mucho los caldos. Me gusta. Y de hecho ya se acostumbró Erika también. Sí, yo antes no comía muchos caldos. Pero creo que la contagié y eso es bueno. Sí. Pero sí me gustan, por ejemplo, los caldos de res. El caldo de camarón con pescado me fascina porque por el marisco. Eres costeño. Sí, costeño. Me gusta el caldo de pollo, que sean caldos. Hasta caldo de frijoles rico con arroz y cebollita y todo eso. Tú eres costeño, eres de la costa. Exacto. De Chiapas. Entonces, ¿qué es lo que suelen comer allá? En el caso de allá de la costa, que es pegado al mar, pues la mayoría de la gente pues come comidas normales, ¿no? Igual, pero Comidas normales. sí, por ejemplo huevos, todo Sí. eso, ¿no? Pero mis papás nos acostumbraron a nosotros siempre a comer caldos. Mi mamá hacía caldos de pescado la mayoría de las veces, o comer el pescado frito. Entonces todo eso desde pequeñitos nos acostumbraron. Entonces desde chiquitos nosotros podríamos, por decirlo así, quitar las espinas al pescado y comer la carne. ¿Cómo se llama eso? ¿Cuál? Cuando están quitando las espinas. Despulgar, dicen. Dicen despulgar, no por como quitar pulgas, pero es quitar la espina. Y cosa que a veces los niños, la mayoría de los niños no están acostumbrados. O los adultos. O los adultos. Yo no, bueno, esto ya estoy aprendiendo. Pero yo, o sea, en casa cuando comíamos, mi mamá es alérgica al pescado, por eso no lo comíamos siempre, pero mi papá a veces hacía pescado frito. Me gustaba mucho, pero casi siempre en filete, ¿verdad? O sea, yo no estaba acostumbrada a tener todo un pescado ahí delante de mí y tener que sacar la carne y evitar las espinas y todo eso. Yo no estaba acostumbrada a eso. Así que estoy aprendiendo. Pero en nuestra niña mediana, tenemos 3. La mediana, a ella sí le gusta. Ella es buena para hacer eso. Ella ha aprendido muy bien. Pero nuestra hija mayor también es alérgica al pescado, excepto el salmón. Exacto, es fina. Tiene un ella. gusto muy fino. Pero sí es curioso, sí es alérgica no sabemos todavía si a casi cada clase de pescado, porque pues le dio alergia y ya no le dimos pescado, ¿verdad? Exacto. Pero el salmón sí lo puede comer, le gusta mucho. Cuando le damos tilapia, o sea, la mojarra que le llaman, ella le da alergia, Sí, empieza le da a alergia. cerrarle la garganta. Sí, le salen ronchas, sí. Y el salmón no. Tal vez porque el salmón pues come pura comida natural de las profundidades del mar. Tal vez por eso no le causa alergia. ¿De verdad? O sea, Sí. te estás riendo, pero no sé si hablas en serio o no. Pero no nos vamos a meter en ese asunto. Entonces, por hacer de un lugar costeño, ¿no? O sea, Exacto. hay mar, la gente está acostumbrada a comer mariscos, pescado. Y pues yo no me crié con mucha comida así, pero me gusta mucho. Exacto, porque pues desde pequeño nos han enseñado a comer eso. El pescado, los caldos, algunas otras cosas, ¿no? Lo común, huevitos, frijoles. Pero ya de grande, no recuerdo, tal vez 16 o 18 años, ya probé la pizza. Y no me llamó la atención, no me gustó. Después probé la hamburguesa. No, y tampoco. con las papas fritas, no. Tampoco. Es que la primera vez lo sentí así un poco extraño el sabor. Pero me acostumbré y ahora pues me gusta toda clase de comida. Disfruto comerlo. Tú naciste comiendo eso, ¿eh?
Oye, hay como un estereotipo aquí en México que piensan que lo único que comemos en Estados Unidos son las hamburguesas, las papas fritas y la pizza. Exacto. Y eso es es un poquito de controversia, se le llama, porque aquí la mayoría de los mexicanos piensan que los americanos comen hamburguesa y pizza todo el tiempo. Uh-huh. Y allá pues el concepto de puros burritos y tacos. Y tacos. ¿Y cuáles son tus comidas favoritas? Es casi imposible elegir. Me gusta la comida en general. Ahora, aunque no lo comía antes, me gusta mucho el caldo de res. Yo creo que eso es Yo mis no le comidas enseñé. Las pastas, me gusta la pasta en casi pues, todo tipo de presentación. El pescado también me gusta mucho, el pollo, todo. O sea, no sé, creo que no tengo comidas favoritas. Me gusta comer la pasta cremosa que hago con Alfredo. La pasta Alfredo que hago con camarón. Esa es muy rica. Sí, me gusta mucho esa también. Muy rica, que le echa bastante camarón. Uh-huh. Y que le pongan bastante pasta, pero encima el camarón con esa salsita es rico. Uh-huh. Sí. Ya ven, ella sabe cocinar, hace comidas buenas. Sí, yo creo que serían esas, pero es que me gusta todo y me gusta probar cosas distintas. ¿Cuál es tu restaurante favorito y qué plato siempre pides ahí? Bueno, aquí donde estamos en el lugar, a mí me gusta más el restaurante, el sazón que me toquen. Me gusta comer el platillo, se llama a la tan pequeña. ¿Por qué? Porque trae muchas cosas. Trae como una enchilada, un taco frito. Bistec. O sea, el bistec es como lo principal. Exacto. Pero luego taquitos. Sí, enchiladas con mole. Enchilada con mole. Plátanos fritos. El plátano frito. Guacamole. El guacamole muy rico. Que se le echa limoncito, salita. Y hacen una salsa muy rica. Frijoles. Y frijoles también. He comido otras tan pequeñas que le ponen un tamal. Pero no todas ¿sí? traen. Sí, no todos los platillos llamado tan pequeños traen. Ese platillo sí me gusta. Y ese platillo se sirve en diferentes restaurantes. Nos gusta ese restaurante, como por lo general vamos con las niñas y tiene un área infantil, de juegos infantiles y todo eso. Es otra razón por la que frecuentemente vamos ahí. Y también pues no en todos los lugares te sirven las tortillas como te gustan. A mí me gusta porque sirven las tortillas esas de maíz amarillo. Uh-huh. Y es un poco rica, y más la salsa que le ponen le da un sabor diferente. Claro, o sea, diferentes restaurantes tienen su toque en esa comida y se disfruta. Hay un lugar que se llama El Caldero, ¿no? De ahí compramos el consomé de camarón que mencionaste. Sí, y ahí me gusta comer ahí el que le llaman muchos le dicen pata con panza, el mondongo. Es rico. A mí no me gusta. Pero eso sí no me gusta. Como les digo, llamado caldo a mí me gusta. que sea caldo. Ya lo he probado y no. Sí. No me llama la atención. Le vamos a tener que no dar de comer 3 días para que lo pueda comer. Ajá, entonces sí lo comeré. ¿Hay alguna comida que no te gusta? La papaya. Bueno, es fruta. Ajá. Y creo que cuenta como comida, okay. ¿Verdad? Sí, comidas como el mondongo, el menudo. De frutas y la papaya no me gusta, no. No. Somos alérgicos los dos a la berenjena, qué raro. Y muy rico, o sea, me encanta la berenjena, me gusta el sabor. Y cuando ¿te acuerdas que hiciste horneadito? Como lasaña de berenjena, sí. Y 2 veces lo intenté. La primera vez nos dio alergia, o sea, nos gustó, pero nos dio alergia. Pero lo quise probar otra vez y no. A una de las niñas también le causó alergia, así que la última vez que hice eso, la lasaña de berenjena, pues se la regalé a mi vecina, a ella le encantó. Sí. Pero no pudimos terminar de comerla. Y fue raro que la primera vez que hizo Erika la comida, la berenjena, estaba muy rica.
Y comimos, pero a mí me causó bastante así como irritación en la garganta y me sentía yo mal. Pero pues no, se disfrutó la comida. Ya la segunda vez sí sentimos que era más fuerte la alergia y entendimos que era la berenjena que nos causaba eso. Pero los vecinos encantados, ellos dicen que ni les dio alergia ni nada. Al contrario, se llenaron. Así que ni modos, no podemos comer berenjena. Sí. Qué raro que seamos alérgicos los dos. Exacto. Y es que es un poquito complicado porque ya cuando uno va más en edad, como que ya te hace daño. ¿Quién? Todo. ¿Tú? Yo no. No sé de qué estás hablando. Oh, perdón, te ofendí. Ya causan más estrago las cosas, como que más alergia. Sí, porque eso ya tiene años. Ahora si la comiéramos creo que nos quedaríamos tirados en cama. ¿Alguna vez has probado alguna comida exótica o inusual? Sí, he comido varias. Bueno, muchos, pues ya, ustedes han probado el venado, me imagino, el pavo, pero de monte, muy rico. Los que se crían en las montañas, pues son... La carne es un poquito más durita, pero el sabor es muy rico. O sea, difiere mucho. He probado hasta la víbora de cascabel, asada, muy rica, la sentí muy rica. Una ocasión nos dieron a probar el tlacuache. También el mole estaba rico. ¿Tlacuache en mole? Sí, lo hicieron así como horneado en un horno de piedra. Metieron la olla y al otro día estaba o no sé, recuerdo cuánto tiempo pasó, pero era horneado. El armadillo también muy rico horneado. Wow. Sí, ahí ¿Y ese cómo se sirvió? ¿En alguna salsa también? ¿O? La hicieron así como en pipián, algo así, no recuerdo bien. Me imagino que depende mucho de los condimentos que le ponen. Y de ahí sale un platillo muy rico y no importa el animalito que sea. Sí importa. Ahora queremos que pongan en los comentarios cuál es tu comida favorita y quién la prepara. ¿La preparas tú? ¿Alguien más? ¿La comes en un restaurante? Déjanos saber aquí en los comentarios. Pero recuerden, para aprender a hablar español es necesario no solamente escuchar, sino también practicar. Estas son las clases de conversaciones que tenemos todo el tiempo en mi club de conversación Caminos. Entonces, si están buscando una manera de practicar su español, es el lugar perfecto. Aquí les dejo la información en el enlace abajo. Bueno amigos, eso será todo por hoy. No se olviden de salir y vivir una nueva experiencia con su nuevo idioma hoy mismo. Hasta la próxima. Hasta luego.